hermanos queridos? Que el Señor les bendiga. Estoy un poquito afónico por la gripe, pero vamos a ir predicando y enseñando la palabra de Dios. Muy bien, saludamos a todos los que están conectados y les decimos buenas noches. Hace la manito, está en vivo. Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí y también qué bueno que está conectado a través de Facebook Live y también nuestros amigos que luego van a mirar en YouTube la transmisión. Muy bien, hemos estado estudiando el libro de Marcos versículo a versículo y hace 2 clases empezamos a hablar acerca de las parábolas del reino en el capítulo 4. Usted se acordará que vimos en el capítulo 4 cómo el Señor Jesucristo junto al mar de Galilea aprovecha el viento que venía del mar, se sube a una embarcación y predica a una gran multitud de personas y les predica una parábola. Las parábolas, voy a repetirlo por tercera vez, son historias paralelas. Eso es parabolé en el griego, que significa historias paralelas. El Señor utiliza situaciones de la vida real para poder enseñarnos cosas espirituales. Entonces, Él enseña una parábola un tanto extraña. ¿Por qué es extraña? Porque habla de un sembrador que agarra la semilla y empieza a esparcir la semilla en 4 tipos de tierra. Obviamente, si tenemos aquí a un campesino, sembrador experimentado, va a decir, pero ¿por qué este sembrador no siembra solamente en corazones buenos? ¿Por qué este sembrador no solamente lanza la semilla en buena tierra? Porque este sembrador no es experimentado, hermanos. Este sembrador somos nosotros. Usted y yo no sabemos el corazón de las personas. Usted y yo no sabemos si las personas van a recibir la palabra y van a producir a 30, a 60 y a 100 por uno. No lo sabemos. ¿Sí? O usted sabe cuál es el corazón de la persona que está al lado suyo. Es difícil, ¿verdad? Algunos van a decir, sí, yo sé. Es mi esposa y me ama con todo su corazón. ¿No es cierto? Puede que sí, pero no sabemos el corazón de las personas que nosotros predicamos la palabra de Dios. De hecho, más adelante, en el capítulo 4, versículo 14, es muy claro. El sembrador es el que siembra la palabra, es decir, la semilla ha sido la palabra de Dios. Entonces, es muy interesante que la gente escuchó esta parábola, pero no entendió. Eso es la realidad. No entendía. Solamente un grupo, como ya lo hemos estudiado en el capítulo 4, versículo 10, solamente cuando estuvo solo los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y como ellos estaban cerca, como estaban interesados en la parábola, mire lo que les dice el versículo 11. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque están interesados, porque preguntan, porque quieren saber, quieren conocer. A mí me gusta mucho cuando yo estoy dando estudios y me preguntan. A veces son preguntas difíciles. Si son difíciles, mejor para mí, porque me obligan a aprender más. ¿Sí? Pero cuando una persona pregunta, eso significa que hay interés en la palabra de Dios. Mire lo que dice en el capítulo 4, versículo 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. En total, si usted se da cuenta, principalmente habla de 3 parábolas en el capítulo 4. Si usted está conmigo, la parábola llamada la palabra de el sembrador, que yo les dije que sería mejor la parábola de los 4 tipos de tierra. Luego tenemos la parábola del crecimiento de la semilla en el versículo 26,
donde usted y yo vamos a estudiar hoy, esta noche, y la parábola de la semilla de la mostaza, en el versículo 30 en adelante. Esas dos parábolas vamos a estudiar hoy, pero antes de estudiar estas parábolas me gustaría recapitular también la clase anterior. Hay una gran responsabilidad que nosotros tenemos cuando se nos siembra la palabra en el corazón. Entiendo que este grupo son de corazón y tierra buena. Entiendo que ustedes están atendiendo al estudio bíblico. Sería ilógico que ustedes vengan, se esfuercen por venir, paguen un taxi, gasten gasolina de su carro o hayan caminado bastante para llegar aquí y no escuchar la Biblia. O sea, no sería muy lógico, no sería muy sensato llegar aquí y perder el tiempo. No, no está bien. Entonces, suponiendo, y yo creo así, que todos ustedes son buena tierra, hay una responsabilidad. La responsabilidad es que la palabra es como la luz, lo dice el versículo 21. Hablábamos que Dios es luz, la palabra es luz, pero también la gente es la luz. La luz no es para esconder debajo de la cama, ni también para taparlo con una vasija de barro. La luz es para ponerlo en lo más alto, porque el cristianismo es así. Imagínese pasar 20 años estudiando la Biblia y estar avergonzado de ser cristiano. ¿Tiene sentido? Pues no tiene sentido. Vea, hermanito, si usted le da vergüenza seguir a Cristo, debe reconsiderar si usted es cristiano o no. Porque el cristiano no le da vergüenza seguir a Cristo. ¿No es cierto? Al cristiano no le debe dar vergüenza seguir a Cristo. Y, y el Señor en el versículo, capítulo 4, versículo 23, que les dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga, es decir, el cristiano, la mayor parte de su vida pasa escuchando mensajes de la Biblia. La mayor parte de su vida. Porque de eso se trata, escuchar y obedecer. De hecho, lo dijo en el versículo 9 también. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, tóquese en los oídos. ¿Quién tiene orejas? Tóquese. Mire, tiene que oír. O sea, no hay de otra. O sea, Dios presenta esta ilustración tan sencilla para decir, si usted tiene oídos, hay que escuchar, hay que poner atención. Esa es la idea, hermanos. Entonces, en el versículo 24 dice, mirad lo que oís. Y eso era interesante. ¿Cómo que miro lo que oigo? Por eso le pedíamos ayuda a los salvadoreños. Fíjese en lo que oye. Ay, ahí se entiende, ¿no es cierto? Significa que usted y yo, hermanos, tenemos que poner mucha atención a lo que estamos escuchando. Yo le invito a que la palabra que usted escuche, usted lo analice. O sea, hace ratito predicó el hermano Herma sobre la nueva vida en Cristo, Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. ¿De qué habló? ¿De qué se trató? Ya, eso que él enseñó, tengo que aplicarlo a mi vida, si no, no hay sentido. O sea, ¿para qué escuché un mensaje si no lo voy a poner por obra? Hay que fijarse en lo que uno oye, ¿sí? Hay que poner atención a lo que uno escucha. Por eso en Apocalipsis, no lo abra, pero Apocalipsis capítulo 1, en los primeros versículos, dice, bienaventurado el que lee, pero también bienaventurado el que oye, pero también el que obedece, guarda las cosas escritas en este libro. Y el famoso texto de segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, y usted lo va a decir conmigo de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea capacitado, enteramente preparado. ¿Para qué? Es la idea. Pues, la idea es que si yo estudio la Biblia, tengo que estar preparado para hacer buenas obras, buena persona. Imagínese estudiar la Biblia y que usted esté peleándose con sus familiares. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Imagínese estar estudiando la Biblia y ser resentido, bravo, enojón, que nadie le diga nada, que no le digas nada, es que así amanece. Imagínese, ¿tiene sentido o no tiene sentido? No tiene sentido vivir así. Estar estudiando la Biblia es ser mal hablado. ¿Ah? Estar estudiando, ir a la congregación, ir un domingo, imagínese ir el domingo, llegar el domingo, escuchar los estudios bíblicos y salir de ahí y no hacer nada por la vida. No tiene sentido. Fíjese en lo que oye, fíjese en lo que oye, mida bien. Es decir, mire, Dios le dio a usted la palabra, pero esa palabra tiene que ser utilizada. Esa palabra tiene que ser utilizada hasta con los demás. Hablábamos sobre la medida. ¿Se acuerda de la medida? La medida es cómo usted utiliza la palabra de Dios. Y hablaba de que yo no utilizo la palabra de Dios para juzgar a las personas. Eso lo vimos. ¿Se acuerda? Que ya estudiamos eso. Yo utilizo la palabra no para juzgar, sino para ayudar a las personas. Y utilizo la palabra no para estar en rencor con los demás, sino para perdonar. Y decía ahí el texto de Lucas. ¿Qué decía el texto de Lucas? De Lucas 6, ¿se acuerda? Decía, ¿de qué te sirve? Y el Señor, me gusta como el Señor pone unos ejemplos chistosos, pero prácticos y buenos. Por ejemplo, decía, hay gente que está mirando la paja que está metida en el ojo de su compañero y no se da cuenta que en su ojo tiene un tablón. Hay gente que está con un tablón en el ojo y criticando a los demás, viendo a los hijos de los otros y sus hijos un problema. Hay gente que le gusta criticar, pero no le gusta cambiar de vida para nada. Entonces, el Señor me da mucha responsabilidad de cómo utilizo la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Yo le hago acuerdo, versículo 25, si usted tiene y quiere, se le va a dar más. Pero si usted ya se olvida, no se le va a dar. Y yo por eso, con mucho cariño y respeto, les digo, si a usted no le interesa el estudio de la Biblia, no crea que va a aprender más. No crea. Tenga su Biblia, tenga su propia Biblia de papel, tenga su propia Biblia, tenga resaltadores de colores, tenga su esferito, tenga sus bolígrafos, sus notas, que se vea que a usted le interesa la palabra de Dios, que usted tenga ese cariño por estudiar la palabra de Dios, ¿sí? O somos como el enero capítulo 2, iba a decir, enero 2 o 3, inscritos en los gimnasios, ahí pagados un año entero de los gimnasios, y solamente van los primeros 15 días. Y después, ahí quedó. ¿Y por qué no fuiste? Qué pereza, que ya no quiero levantar, y ya no quiero seguir en el gimnasio. Y yo creo que hay cristianos así, que se compran una linda Biblia y no la traen. Qué decepción. Qué decepción tener una hermosa Biblia y en la casa. No, aquí en el estudio, ¿no es cierto? En la iglesia para estudiar la Biblia. Tiene marcadores, ¿no es cierto? Y no los trae. Tiene un cuaderno bonito ahí con diseño Hello Kitty, o sea, con
sí, o con un diseño ahí y no traen. Traiga sus herramientas para estudiar la palabra. Que se note que usted quiere más y ¿sabe qué? Versículo 25, porque al que tiene se le dará. Se le va a dar. Hermano Galito dice que tiene un cuaderno de capibara, dice. Muy bien. Sí, al que tiene se le dará más. Pero al que no tiene, es decir, al que no le interesa la Biblia, el que no le interesa estudiar la Biblia, ¿qué dice el texto? Aún lo que tiene se le quitará. Y vemos a veces cristianos de 20, 30 años nacidos en la iglesia que no saben Biblia. Es eso, hermanos. Se le quitó y se le dio a otro. Se les dio a otro. ¿Por qué? Porque no le interesa. Y ese es un grave problema. Pero a veces hay cristianos que llegan 1 año, 2 años en la iglesia, 3 años, predicando. Y es la promesa de Dios. El que tiene se le va a dar más. Y encima los antiguos celosos. Con el nuevo, rapidito le pusieron a predicar y a mí no me ponen a predicar. Pues no sabe ni dónde está Abdías, hermano. No le interesa, no trae su Biblia, no quiere progresar. ¿Cómo puede crecer espiritualmente? Entonces, sí se da cuenta cómo Dios nos llama, cómo el Señor Jesucristo nos llama a crecer espiritualmente, a ser responsables con la palabra de Dios. Pero lo que vamos a estudiar a continuación, del versículo 26 hasta el versículo 29, vamos a ponerle de título: el crecimiento no depende del predicador, depende de la semilla. Y esto va a ser muy interesante, hermanos, porque le quiero decir es que esto del crecimiento de las iglesias va a depender de la semilla. Entonces, ¿qué hace el sembrador? El sembrador lanza la semilla. ¿Quién produce esa planta? ¿Quién produce? La semilla. Es el poder de Dios que produce en esa tierra para que esa planta nazca y de esa planta salgan frutos. El hombre no crea plantas. El hombre no crea frutos. Él es parte de la producción, es un siervo que lo que hace es lanzar la semilla. Pero quien crea, hermanos queridos, quien crea, quien hace que los campos estén llenos de frutos, ¿quién es? Es la semilla, la creación de Dios. Veamos el texto y usted me va a entender mucho cuando yo lea el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios. Aquí va a presentar una parábola que me va a explicar espiritualmente acerca del reino de Dios para yo entender. Así que piensa en lo material, piensa en los campos, los sembradíos o el crecimiento de una planta, pero también piensa en el reino de Dios. Tiene que su mente estar en las dos cosas, porque parabolé significa historia paralela. Muy bien. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ya pensó en ese hombre. Usted es ese hombre. Imagínese usted ahí lanzando las semillas de girasol. ¿Sí? Lanzando ahí. O la semilla de lo que usted quiera. Alce la mano el que alguna vez ha sembrado. ¿Alguna vez? Tenemos agricultores en la iglesia. ¿Sí? Sí. ¿Alguna vez, aunque sea el frijolito que nos dijeron ahí los profesores en la escuela, que en el vaso de agua con algodón y por ahí una semilla? Todos hemos visto esa cómo la semilla, ¿se acuerdan cuando éramos pequeños en la escuela? Mirábamos la semilla y de repente la semilla se abría y asomaba dentro un llave, no sé cómo se llama. Y luego de eso, la cascarita de la semilla desaparecía, moría la semilla, pero nacía una semilla que poquito a poquito se hacía grande. Yo una vez sembré una guava
Y le hice el mismo método que me enseñaron en la escuela. Entonces yo tomé el vasito, el algodón, y empezó esa guavita a salir y le tenía así chiquitita y ya empezó a hacerse un poco más grande. Dije, llegó el momento de plantarla en el terreno. Vivíamos acá en la Cristóbal de Troya. Y yo le planté un lugar, dije, aquí no va, imposible que entre un carro. Aquí le voy a sembrar. Entonces yo le puse la plantita de guava y le puse ahí alrededor unos palitos para que no nadie le hiciera daño. Y la planta empezó a crecer y ya estaba grande. Yo dije, es mi primera guava que siembro en mi vida. ¿Sí? En otros países le llaman la paterna, si es que están escuchando de otros países. Ya estaba grande y un vecino ha ido a encargar una concretera. Y cuando me di cuenta, la pobre planta estaba aplastada de la concretera. Qué decepción, qué iras, qué... Y no sé si mamá se acuerda, pero yo le dije, ¿qué vecino no puede darse cuenta de eso? Y yo estaba enojado. Bueno, tuve entonces mi experiencia de agricultor algún momento y, y mire lo que uno hace, mire el 27, dice, hablando del hombre que echa la semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y esa es la impotencia y los límites del ser humano. Usted siembra y tiene que esperar que la voluntad de Dios y el proceso biológico continúe, que Dios estableció sus límites como Él quiso. Entonces la planta empieza a crecer y usted se emociona, ¿sí? Cuando usted es agricultor, los agricultores son los que están ahí, ¿no? Esperando que amanezca para mirar sus plantas. Qué lindo que está mi aguacate, dice uno, ¿no? O qué lindo que está mi higo, ve, ya está dando frutos. Y son felices. Aquí hay personas que son felices cultivando. Ese proceso empieza cuando usted ya tiene más de 40 años. Ahí le empieza a gustar las plantas, ¿sí? Y dice, qué lindo la planta, ¿no? Sí. Y le llama a los amigos, dice, ve qué lindo, mira cómo está mi aguacate, ¿no es cierto? Ya. Y justo ahora estaba mirando la mora que yo tengo, ya empezó a dar, a dar moritas. Sí. Ahí me da avisando la hermanita Murillo que mi hermana Andrea, esa no, hermana, la de afuera sí, la de afuera sí. Entonces, uno se emociona con el crecimiento, pero ¿quién tiene el poder de hacer que esa planta crezca? Pues Dios. Mire, qué maravilloso que es Dios. Los científicos descubren las cosas. Los científicos no inventan las cosas, descubren cómo es el proceso de crecimiento. Antes se creía que la parte más pequeña del ser humano es la célula. Y usted, sí o no, que alguna vez dibujó una célula en la escuela. Le hicieron dibujar la célula, que son las partes y con los puntitos de afuera de la célula y con diferentes colores. Los científicos tenían unos microscopios potentes para su tiempo. Siguieron inventando los científicos lupas, visores, microscopios para mirar más adentro. Y descubrieron que dentro de una célula existen unas fábricas, para explicarlo mejor, unas fábricas de proteínas. Las proteínas llevan material como una constructora, llevan material y otras proteínas fabrican. Y es un proceso increíble, ¿sí? ¿Y cómo es que saben qué tienen que hacer? Pues por eso está el ADN. El ADN es una combinación de 4 dígitos. Es muy parecido al sistema binario. Los que saben de computadora saben esto, el 001110001. Entonces, ese sistema binario de 2 números, el 0 y el 1, dan
información para que la computadora actúe como debe actuar, ¿sí? Esa combinación numérica. En el caso del ser humano, mire cómo es Dios de sabio y maravilloso. En el caso del ser humano tiene 4 dígitos. Y el ADN son un libro. Y de hecho podemos hablar de eso algún momento, del libro de Dios. Que Dios dentro de nosotros nos dejó instrucciones en el ADN para que nosotros vivamos en este mundo. Por ejemplo, una persona no puede, si en su ADN está escrito algo, no puede crecer más de 1,75. Ya, Dios lo escribió. Una persona no puede vivir más de 80 años, está en su ADN. Ya, escrito ahí. Y que las cejas no se le crían. Imagínense que las cejas se nos criaran. O sea, unas cejas así, como, ¿sí? O que los ojos sean de tal color. O que el cabello se ponga blanco a cierta edad. ¿Sí? O que nos engordemos y nos flaqueemos. Entonces dice, ¿cómo es posible que tal persona no se engorde si come más que yo? Pues está en el ADN. Dios ya estableció todo eso. Imagínese que en su ojo hay millones y millones de células. En su riñón también usted tiene millones y millones de células con información. Y en todos los órganos que nosotros tenemos, en el cerebro, imagínese. Tenemos millones y millones de células que saben qué tienen que hacer. Si usted se corta, yo hace unos 15 días me caí y ay, me rajé aquí, estoy raspado, todavía estoy curándome. Hay unas células que van y reparan. Y usted ni cuenta se da. O sea, usted dice, y yo les digo a mi hijo, cuando se raspa, dice, papá, ¿y esto cuándo se va? Duérmase, le digo. Y al otro día, vea, papá, dice, vea, ya está queriéndose curar. Dios hace todo eso. Imagínese la sabiduría de Dios. Cómo Dios ha establecido límites, ha establecido leyes, les da instrucciones a nuestro propio cuerpo para que se cure, se restablezca. De la misma manera, así como Dios es sabio en toda la creación, también ha sido sabio en las plantitas, en la semilla. Dese cuenta ahí, en esa diminutita, ya vamos a hablar una más bien chiquita, una semilla, ahí está toda la información. Para que, si usted lanza la semilla tiene la información de morir la semilla y crecer la planta. Y la planta va a empezar a crecer a sus tiempos. Y va a tener un color determinado. Y va a tener esa capacidad de crecer y dar fruto. Porque Dios ya lo ha establecido así. No depende de usted. Usted solamente es un instrumento de Dios para lanzar la semilla. Pero quien hace todo es Dios. Y dice el 27, y crece sin que Él sepa cómo. No sabemos cómo. No sabemos cómo. Sí, qué increíble que es Dios. O sea, yo le explico algo, ¿no? Que es porque tiene una información y que hay células y esas células trabajan, pero ¿cómo estas células se mueven y hacen todo eso? Pues es Dios tan maravilloso. Usted agarra un microscopio y mira y dice, qué maravilloso. Y agarra un telescopio que es para mirar el cielo, qué maravilloso. Qué inmenso, dices, el universo. Y ve algo pequeñito, qué inmenso que es, qué maravilloso. Porque Dios es sabio y nosotros estamos limitados, hermanos. No entendemos. ¿Alguien de ustedes sabe cómo así llega mensajes? Un mensaje llega al teléfono. Qué difícil entender, ¿no? Que un mensaje llegue acá. Y enojados porque no nos llegan los mensajes. Pero imagínense esa tecnología que nos llega un mensaje WhatsApp desde otro país. O imagínense cómo vuela un avión. Qué increíble, ¿no? Es que hay los motores y que todo eso. Imagínense Dios que si el hombre es inteligente para crear muchas cosas, ¿cómo es inteligente Dios para crear al ser humano,
a los seres vivos. ¿Sí? Es maravilloso Dios. ¿Sí? Verso 28. Porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. Luego de la hierba, espiga. Después grano lleno en la espiga. Y qué bendición, ¿no? De una semilla sale 30 semillas en esa espiga. Qué maravilloso que es Dios. Cómo Él hace todo este proceso. Verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete ¿qué? La hoz. ¿Qué es la hoz? Es una herramienta ¿para qué? Para cortar la semilla, ¿no? Para cortar. Porque la siega ha llegado. Y así, hermanos queridos, podemos ya ir entendiendo esta parábola. Y yo le puedo decir, hermanos, usted tiene la palabra de Dios y usted tiene esa voluntad de enseñar a las personas. No depende de usted. No depende de la capacidad de usted. No, usted es un sembrador. ¿Y yo qué estoy haciendo ahorita? Sembrando. Pero quien va a producir en usted es la semilla. Por eso no me avergüenzo del Evangelio porque ahí está, es el poder de Dios. Es decir, yo le invito a tener paciencia. ¿Quién tiene de ustedes hijos rebeldes que no quieren hacer caso? ¿Quién de ustedes tienen papás que no obedecen a Dios? ¿Quién tiene de ustedes familiares que se les predica el Evangelio? Pues hermanos, hay que confiar en Dios. Y lo que usted tiene que hacer es sembrar y esperar. Dios va a hacer un cambio. La palabra de Dios nunca llega vacía. Hay un texto en Isaías, dice así como desciende del cielo la lluvia y la nieve y rega la tierra y hace producir la semilla y la semilla hace que el hombre coma pan. Así, ¿se ha leído ese texto? De la misma manera, mi palabra no llegará vacía, dice. Usted tiene que sembrar. Usted predique a sus hijos. Usted siga predicando a sus hijos. Eso es su labor. Y tenga paciencia. Usted siga enseñando a su esposo. Usted siga enseñando a su mamá, a su papá. Y dígale, mira. ¿Y sabe qué? Usted no tiene el poder de cambiar. ¿Entendemos eso? Usted no puede decir, es que yo convertí a tantos. Que usted es un convertidor. No se puede, hermanos. Nosotros somos siervos de Dios que lanzamos la semilla. Lanzamos. Pero Dios es el que produce, el querer y el hacer. Dios es el que empieza la obra y la terminará hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Amén. Así que no confíe en usted, confíe en la palabra de su poder. A veces nos desesperamos por la iglesia, nos desesperamos por las cosas, pero la pregunta es, ¿ya sembró? Usted no va a convertir a nadie, o sea, usted tiene que hablar la palabra de Dios para que Dios produzca fruto. Esa es la idea. Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6? Sí, esa sabe de memoria, creo usted. A ver, Primera de Corintios, capítulo, ojalá no me equivoque. 3:6. Ahí está, ¿no? Primera de Corintios 3:6. ¿Y están ahí? Yo planté, dice Pablo. Apolo regó. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios es el que da el crecimiento. A veces a nosotros nos toca plantar. Y el sembrador a veces tiene que estar regando. ¿No es cierto? Pero a la final solo Dios da el crecimiento. Vamos con la otra parábola, la parábola de la semilla de mostaza, dice aquí el título. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Decía también,
¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Qué interesante cómo predica Jesús. A ver, dice, ¿no? Hablemos del reino, a ver, pero ¿de qué les digo? ¿Con qué lo asemejo para que me entiendan? Así dice Jesús, ¿no? ¿Con qué le asemejo? ¿O con qué parábola lo compararemos? Jesús disfrutaba predicar. Les voy a dar una parábola buenísima, dice. Esta es la parábola. Verso 31. Es como el grano de mostaza. Alce la mano el que conoce la semilla de mostaza. ¿Oye qué? Alce la mano el que ha comido un hot dog con mostaza. Para eso sí son buenos, ¿no? Para comer la mostaza. ¿No es cierto? O un cebollado con un poquito de mostaza. Sí, muy bien. O una hamburguesa con mostaza. Muy bien. La mostaza en esa área era la semilla más chiquita, la más pequeñita. Y todo el mundo sabía que el grano de mostaza es pequeñito. Medía entre 1 milímetro o 2 milímetros, bien pequeñito. Pero lo interesante de esto es que de esa semilla tan pequeña de 1 milímetro se siembra en la tierra. O sea, eso es lo que tengo que hacer. ¡Ta! La de 1 milímetro, sembrarle ahí en la tierra. Pero en serio criará, sí. Pero solamente tiene 1 milímetro. ¿Dónde estará la información para que la mostaza crezca? Pues Dios la tiene ahí metida en ese milímetro, le tiene todos los libros de información para que crezca y que produzca. ¿Sí? Ahí está. Es más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿Sí? En esa tierra. Y dice el texto, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas y es tan grande que es un árbol prácticamente de 3 metros. Más o menos yo mido unos 70 y un poquito. Multiplíquele por 2 el alto mío. No, es un árbol. Y es 1 milímetro de semilla. Mire cómo es Dios. Y es tan grande que incluso las aves del cielo, ahí se meten ahí debajo de una hoja, ¿no? A estar descansando. Entonces, ¿qué hacen la gente? La gente cosecha la semilla y esa semilla la seca, la muele. ¿Y es de qué color? Adivinen de qué color es. Amarilla. Y le dan a usted un producto que se llama mostaza. Ya sabe dónde salió la mostaza, ¿no? Ahora, ¿qué aprendemos de esto, hermanos queridos? Que no piense que su trabajo es pequeño. No piense que su trabajo es pequeño. Imagínese ahí a la abuela y a la mamá de Timoteo enseñando a un niño pequeño. ¿Quién se imaginó que ese niño pequeño iba a ser uno de los evangelistas misioneros de la iglesia en Éfeso? Sí, es un misionero, ¿no es cierto? Porque usted sembró la palabra de Dios. Apoya a sus hijos, enséñeles. Usted tiene que enseñarles ahí la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? En el futuro, grandes árboles que dan mucho fruto. Imagínese cuántas semillas da un fruto de un árbol de esos. Tremenda, tremenda producción. Así que no sienta que usted está haciendo un trabajo pequeño, porque así de pequeño es la semilla de la mostaza. ¿Sí? Trabaje, enseñe. Mire lo que dice el libro de Hechos. Me gustaría que vamos ahí. Hechos capítulo, vamos a algunos versículos. ¿Se acuerda en Hechos capítulo 2 que se predica la palabra y es una palabra bien pequeña? Si usted me ayuda, Hechos capítulo 2, versículo 22 hasta el versículo
36. ¿Cuántos versículos son? Del 22 al 36. 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos mismo? Del 22 hasta el 36. A ver, los que están estudiando en el colegio. Y unos ya están graduados, lo peor, si no me dan el 14. Y con el versículo 36, 15, ¿no? 36 menos 22 más 1, 15 versículos. Esos 15 versículos produjeron 3,000 cristianos, varones, sin contar mujeres. ¿Se imagina cómo es poderosa la palabra de Dios? Y la iglesia empezó a crecer con la palabra de Dios, con la semilla. ¿Y qué hicieron ellos? Sembrar la palabra de Dios. Mire el capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído, ¿qué? La palabra, es decir, se sembró la palabra de Dios. Creyeron y el número de los varones era como 5,000. Predicando la palabra de Dios, de eso se trata. Mire el capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué pasaba? Crecía la palabra. O sea, yo le digo una cosa, siempre, enseñe. ¿Usted quiere que la iglesia de Cristo aquí en Pilangi crezca? ¿Qué tenemos que hacer? Semilla, 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 semilla. ¿En qué tierra? En la que usted encuentre, no sabemos cuál es buena y mala. Siembre, siembre. Sea un sembrador. Mira el capítulo 6, versículo 7. ¿Y crecía qué? La predicación. ¿Y crecía qué hay? Los convencedores, los convertidores. Yo convertí 10 hermanos, yo convertí. Ya no cuente cuántos bautismos tiene, hermano. Y hay que dejar de hacer eso. Hay que decir a cuántos prediqué, cuántas cientos de semillas sembré. Ahí diga, eso tienen que decir. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Significa que no es 5,000 más 1,000, no, 5 por 5. Eso es multiplicación, ¿no? 25,000. De hecho, dicen que era un número por cientos de miles, el que ya estaba aquí. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes. Entonces, se convirtieron miles de personas en Jerusalén con la semilla que es la palabra de Dios. Ahora, los hermanos judíos, que eran miles y cientos de miles, estaban muy contentos en Jerusalén. Era maravilloso. Salían afuera, hermano, vecino, hermano, todos se convertían. Se predicaba en todo lado, o sea, mucha gente escuchaba la palabra de Dios. Muchas de las personas. Pero empieza la persecución, capítulo 7. Muere Esteban. ¿Qué haremos? Muere Esteban. Bueno, Dios tenía planificado el cumplimiento de la palabra. ¿Se acuerda que dijo a los apóstoles, me seréis testigos, apóstoles? ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde más? ¿En dónde? En Samaria y en lo último de la tierra. Jerusalén, repleto de cristianos, hasta ahí todo bien. Pero no querían salir de Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, dice en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra ¿quién? Contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén, porque no salían de Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, ¿por dónde? Por Judea y Samaria. Ahí está. Dios cumple su palabra. Y a veces es necesario la persecución para que la palabra de Dios llegue a todas las partes. ¿Sí? Y mire lo que pasaba. Versículo
Vamos a ver más adelante, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué estaban haciendo? Iban por todas partes anunciando ¿qué? Sembrando. Anunciando el evangelio por todas partes, Judea, Samaria, predicando el evangelio, ¿sí? Y versículo 5, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria organizaba conciertos de música cristiana. Ese no era el método. Organizaba, no sé, sanaciones, predicación de la prosperidad. Esos son métodos humanos. El método bíblico es, les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo reaccionó la gente? Versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba, otra vez, mire qué, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y sigue, ¿no? Más adelante se bautizan más personas, se bautiza Simón, más adelante se bautiza el eunuco. Es muy bonito la historia y podemos seguir viendo cómo el Señor hace que su iglesia crezca sembrando la semilla. Así que hoy hemos estudiado el tema. No depende de usted, depende de la palabra de Dios. No depende del predicador, depende de la semilla. La semilla es buena, utilice esa semilla para sembrar en los corazones de las personas. Nos vemos, si Dios permite, en el mes de agosto, porque vamos a salir de viaje, ¿sí? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima.